llegamos a la última recta, en la recta final acá con Jorge Luis Vidal en la mesa, analizando muchísimo. Y mirá, de hecho ahora tenemos que hablar con Ariel Basile, nuestro periodista, nuestro colega amigo de ámbito financiero que cubre la actualidad política y económica de las provincias. Pero hoy, puntualmente, quiero arrancar con algo que está pasando y es gravísimo. Ariel, buenas tardes, gracias por estar otra vez con nosotros. Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ni hablar de que una de las tantas cosas que ocurrieron en la semana, hasta el propio presidente hizo referencia y demás, y también le achacaron con eso, es la falta de gasoil, ¿no? Y lo que significa contra las cosechas en el interior del país. Ahora vos me vas a ir diciendo, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar con el otro fin de semana? Es XL, es largo, fin de semana largo, tenemos viernes, sábado, domingo, lunes. Entiendo que esto puede atentar la falta de combustible, la falta de gasoil contra justamente la industria del turismo, pero ¿es cierto que hubo hasta contrabando justamente ante este panorama, ante esta necesidad? ¿Se detectaron casos de contrabando de combustible? Sí, Seba, es así tal cual como lo mencionás. De hecho hubo un operativo muy grande de Gendarmería Nacional, sobre todo en las fronteras, y en las fronteras secas en especial, sí, como hay en Misiones y Corrientes con Brasil, y lo mismo en Formosa con Paraguay, donde, bueno, había un tema muy puntual, que era extranjeros que cruzaban solamente a cargar combustible, porque les convenía el tipo de cambio, les convenía el valor dólar, teniendo en cuenta que el barril de petróleo se había disparado el precio en un momento. Pero esto ya se venía dando antes de esta falta evidente de gasoil. Se venía dando, sí, como tantos otros contrabandos, ¿no? Sí, o sea, sí. Con la diferencia es que ahora se agravó la situación porque no hay para el consumo local. Entonces, más esta cuestión que venimos diciendo, ¿no? Desde que el precio es conveniente en el país, ya se venía dando y ahora se intensificaron estos controles. Aparentemente, el contrabando que hay es puntualmente contrabando de lo que le llaman hormigas, es decir, no es que salen grandes cargamentos de combustible, sino que son pick-ups, vehículos utilitarios, que salen con una determinada cantidad de litros y vuelven en general de noche y, como decíamos, ¿no?, por la frontera seca. De hecho, en Formosa, Gendarmería hizo un operativo, decíamos, que llegó a capturar a los contrabandistas, y lo mismo estaba pasando en Misiones y en Corrientes, ante, como también bien decías, este panorama puntual que es la escasez de gasoil en todo el país, un hecho bastante grave, porque no solamente afecta a los vehículos de pasajeros, sino que afecta a las economías provinciales. Claro. O sea, sobre todo en el norte, donde se ve la alerta roja, por ejemplo, en algunos cultivos como la caña de azúcar, donde los azucareros dicen que puede llegar a complicar la zafra. El sector citrícola salió muy fuertemente a cuestionar esta falta de gasoil, y también en el centro del país, ¿no?, con todo lo que es soja, maíz, etcétera, que las cosechadoras y demás utilizan este combustible y no lo estaban consiguiendo. Con lo cual estamos ante un panorama muy complicado. De hecho, el sector citrícola ya anunció que tuvo que desperdiciar limones porque no llegaban a cosecharlos, y el costo de acceder, porque aparte se generó una especie de mercado blue del diésel, inclusive, con un precio más caro, que la ecuación no les terminaba de cerrar, con lo cual preferían no cosechar a tener que ir a pagar al blue el precio que estaban pidiendo. Un mapa complicado, ¿no? También en las provincias de frontera lo que hizo IPF fue aplicar una tarifa diferencial a los vehículos con patente extranjera, donde lo que se hace es con un precio de 240 pesos, algo que se da, como decíamos, ¿no?, sobre todo en Misiones con Paraguay y en toda la costa de Uruguay, con Uruguay, donde cruzan, cargan nafta y vuelven a su país, algo que, digamos, así como en algún momento los argentinos viajaban a Chile a comprar televisores y volver, bueno, hoy la ecuación del precio del dólar hace que el país más barato sea Argentina, en muchos casos, y en algunos bienes puntuales, como puede ser en este caso el combustible. Lo mismo ocurría en Mendoza, pero bueno, muchas veces lo que dicen en las provincias es que no es una medida muy poco efectiva, ¿no?, poner un precio diferencial a extranjeros, porque por un lado no hay gasoil, o sea, con lo cual ¿qué van a pagar sino lo que no hay, ¿no? Y por otro lado como que alienta más el contrabando que antes, ¿no? O sea, claro, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuánto más se le está cobrando? Y depende de cada provincia, ¿no? Y no en todas las provincias vale lo mismo, pero son alrededor de entre 70 y 80 pesos más el litro de combustible, de gasoil, en esos casos, como para equiparar un poco los precios y no se vayan tanto
que nos lo lleve a los extranjeros, básicamente. Y lo que decías también es muy cierto, hay una preocupación muy grande en el sector turístico. Eso, ¿cómo ves el panorama? Falta una semana, nada. Falta nada. Ya de hecho las semanas anteriores, en lugares como por ejemplo Misiones, en Iguazú, todas las combis, micros y demás que trasladan al sector turístico hacia las cataratas y demás, estaban paradas porque no tenían combustible. Claro. En un país que necesita divisas, en un país que necesita el turismo extranjero, en un lugar como Cataratas, donde el turismo es fundamentalmente extranjero también, no hay vehículos para trasladar a los turistas. Esto es bastante grave. También alertaron lo mismo en Mendoza y en Entre Ríos, donde están muy preocupados con el tema del combustible, ya sea para que los argentinos que viven lejos y tienen vehículos como pick-ups o bueno, ni hablar del sector comercial como el transporte de pasajeros, que utiliza prácticamente todo gasoil, que ese corte de frecuencias que ya se ha dado en varios puntos del país, en el transporte público de pasajeros, pero también en los micros de larga distancia, de que han cancelado frecuencias y demás, termina afectando un momento que es importante para el turismo de reactivación después de 2 años, donde estuvo prácticamente frenado, ¿no? O sea, si bien nos queda la imagen del récord de verano este verano pasado, sí, con récord de ocupación, las playas explotadas y demás, la realidad es que 2020 fue un año de parálisis total del sector, con muchas pérdidas de empleo, pérdidas para el sector y demás. 2001 fue un año con altibajos, donde hubo momentos de la pandemia que recordaremos, que ya cada vez que nos olvidamos de la pandemia, pero el año pasado hubo momentos de muchos cierres, momentos de cortes, momentos que se liberaba un poco la demanda, depende de la situación epidemiológica, pero con picos importantes que hicieron que se cierre también el sector en buena parte del año. Este año aparentaba que iba a venir muy bien, que iba a haber de vuelta mucha ocupación, que iba a haber movimiento, y ahora tenemos un problema que no tiene nada que ver con las vacunas ni con el COVID, que es la falta de combustible. Así que están enviando notas tanto a la Secretaría de Energía de Darío Martínez, neuquino, que también sabe estas cuestiones turísticas porque su provincia es una provincia turística, y también con notas a Matías Gámez, donde le están pidiendo que tenga en cuenta de que es un fin de semana importante para el sector y que lo puede llegar a complicar esta falta de combustible, un hecho bastante inédito. Claro, y Ariel, por último, porque recién ya me anunciaste bastante, bueno, como siempre tenés una agenda picante, porque siempre son problemas. Por suerte para tu rubro tenés laburo. Como nosotros lo que hacemos por el plano, lamentablemente. Siempre problemas. Sí. Pero, ¿qué otra cosa se viene para esta semanita picante? Sigue la pelea que hablamos la otra vez respecto a el tema de la quita de los fondos coparticipables acá, donde muchas provincias, en general peronistas, siguen presionando para que la Corte Suprema avance en ese sentido de que le dé la razón al gobierno nacional cuando le sacó un porcentaje a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía que le había dado Macri. Eso es uno de los puntos. Después también va a haber una feria de minería muy importante a Canadá la semana que viene, donde van a dejar varios gobernadores con algunos proyectos importantes, en momentos donde la minería aparece como una de las soluciones para la falta de inversiones del país. Por supuesto, no siempre estamos hablando de una industria extractiva, una industria donde el país lo que tiene que para ofrecer hoy pareciera son sus recursos, porque la estabilidad económica no está, pero bueno, la feria de minería van varios gobernadores con proyectos abajo del brazo para intentar reactivarlo. Vamos a ver después, bueno, cuando volvamos a hablar, si pasó algo con eso. Y después también empiezan algunos debates de reformas constitucionales en provincias importantes como Santa Fe o Mendoza, que están buscando modificar su carta magna, y son las únicas 2 provincias donde hoy no tienen reelecciones los gobernadores, ni siquiera por un periodo. O sea, 4 años en casa. Mendoza y Santa Fe, las 2. Así que están intentando impulsar esos proyectos que bueno, van a ser importantes a nivel local para esas provincias. No se nacionaliza el problema, pero van a estar con esa discusión. Bien. Bueno, Ariel, gracias de nuevo por estar con nosotros, por darnos este panorama, un poco a veces oscuro, medio ahí que se ve picante, pero es la realidad que nos toca. Fíjate que con Jorge hablamos también de la inseguridad, nos llamó la atención lo del contrabando, eso me voy a meter en la semana seguramente. Ojalá no tengamos novedades al respecto, pero gracias por esta realidad. Sí, si no tenemos novedades porque salen los controles más que nada. Bueno, claro. Gracias, Ariel, fuerte abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego.